Hola, nuestro equipo está conformado por Iliana Palomo, Alejandra García y su servidora Rosa Flores. Hoy hablaremos sobre la psicología jurídica y nuestro tema será sobre la violencia familiar. La psicología jurídica es una rama de la psicología que se enfoca en el estudio, evaluación, prevención, asesoramiento y tratamiento de los fenómenos psicológicos, conductuales, relacionales que inciden con el comportamiento legal de las personas. Esta disciplina se dedica a analizar, intervenir y estudiar lo que es la victimología, el peritaje psicológico, la violencia familiar, la psicología de la delincuencia, el contexto penitenciario y la mediación. Dado que la psicología jurídica es muy amplia en sus campos de aplicación, nos centraremos en la victimología y en la violencia familiar. Victimología. Es una palabra fuerte, sí, pero es una disciplina que se ocupa del estudio científico de las víctimas de delitos y de la interacción entre la víctima y el perpetrador. Su objetivo principal es comprender las características y circunstancias de las personas que han sido víctimas de delitos de cualquier índole, así como analizar las consecuencias físicas y emocionales, sociales que puedan surgir como resultado de esa victimación. Existen diferentes tipos de víctimas: las víctimas primarias, las secundarias, víctimas vulnerables, las víctimas colaterales, las víctimas de victimización secundaria, así como también las víctimas de delitos violentos, que creo que son las más severas, víctimas de delitos financieros, a los que podríamos llamar los de guante blanco, y víctimas del terrorismo, víctimas de trata de personas y víctimas de violencia doméstica o familiar. Las víctimas de violencia doméstica o familiar, ¿a qué nos referimos con ellos? A que son personas que sufren abuso físico, emocional o sexual dentro del ámbito familiar o de una relación íntima. La victimología se relaciona con la violencia familiar. ¿En qué sentido? En el que se ocupa del estudio y comprensión de las personas que han sido víctimas de diferentes formas y violencia, incluida la violencia doméstica o familiar, a la cual nos enfocaremos. ¿Qué es la violencia familiar? La violencia familiar se refiere a cualquier forma de abuso o comportamiento coercitivo que ocurre dentro del ámbito de las relaciones familiares o domésticas. Este tipo de violencia puede manifestarse de diversas maneras y puede afectar a diferentes miembros de la familia. Se incluyen varios tipos de abuso, como físico, emocional, sexual o económico, y puede afectar a personas de cualquier edad, género o nivel socioeconómico. La violencia familiar no se limita únicamente a actos físicos de agresión, sino que también abarca comportamientos psicológicos y emocionales que buscan controlar, manipular o intimidar a los miembros de la familia. Además, puede tener consecuencias a largo plazo, tanto para la víctima directa como para otros miembros de la familia que pueden presenciar o verse afectados por este tipo de violencia. Las familias pueden variar significativamente en su estructura y composición. A lo largo del tiempo y en diferentes culturas han surgido diversas formas de unidades familiares. Los tipos de familia que se pueden observar son las familias nucleares, familia extendida, familia monoparental, familia reconstruida o ensamblada, familia homoparental, familia sin hijos, familia ampliada, familia de crianza o adoptiva. El origen de la violencia familiar. El origen de la violencia familiar es complejo y multifactorial y suele implicar una combinación de factores individuales, familiares, comunitarios y socioculturales. Factores que contribuyen al surgimiento de la violencia familiar son historia familiar, desigualdades de poder y control, factores individuales, entre otros. En la dinámica de la violencia familiar existe un ciclo que pasa por 3 etapas, las que difieren en relación de algunos casos. Es importante aclarar que el agresor no se detiene por sí solo. Si la pareja permanece junto a él, el ciclo vuelve a comenzar una y otra vez más, pero esta vez cada vez más violento.
A ello se le denomina ciclo de violencia familiar. Las fases del ciclo de la violencia familiar. En la fase A es donde se encuentra la acumulación de tensión. A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda como el estrés. Hay un incremento del comportamiento agresivo. En la fase B, el episodio agudo de violencia, en este punto de violencia se encuentra en su máxima intensidad. Los actos de agresión pueden ser gritos, humillaciones, golpes o abuso sexual, entre otros, y seguir en crecimiento hasta llegar a ocasionar lesiones físicas y emocionales muy graves. Los actos violentos tienen la intención de causar daño severo. En la fase C, que es la tercera etapa, en esta fase de calma es donde llega el arrepentimiento o como se le dice la luna de miel. Parece que la relación tiende a resolverse, de ahí ambos se comprometen a resolver sus diferencias y restablecer nuevamente esa relación afectiva. Sin embargo, las promesas muchas veces se vuelven difíciles de cumplir y nuevamente se acumula la tensión. Nuevamente, aquí seguimos con el tema y pueden ver a mis espaldas que tenemos el cuadro de las etapas de la violencia y maltrato familiar. Este cuadro tiene 5 niveles, 5 etapas. La primera etapa es la etapa transgeneracional, la segunda etapa es la de formación del sistema familiar y la tercera, consolidación de la pareja, la número 4, inclusión de los hijos y la última, la repetición del ciclo. ¿En qué se basa esto? En que se llevan a cabo el análisis de las características, las metas y el objetivo por cumplir, así también como los mecanismos por emplear y también los tipos de violencia a definir. ¿Qué quiere decir con esto? Nos centraremos primero en lo que es el primer nivel. Perdón, un poquito mal de la garganta. El primer nivel transgeneracional, ¿a qué se refiere esto? Esto se refiere al entorno familiar, en donde empieza la violencia y el maltrato desde los padres, llámese papá o mamá. Y esto va afectando también a toda la familia, sobre todo a los hijos, a la demás familia, llámese tíos, hermanos, primos, como quieras. Pensar que conforma a toda la familia. Esto lleva a una situación tan difícil que involucra a todos ese tipo de familiares en el entorno en el que se manifiesta la violencia y principalmente entonces empieza la agresión tanto en el matrimonio principalmente como también el maltrato en toda la familia. Pasamos al segundo punto en el que todo eso que se aprende y se vive durante la infancia, conforme va avanzando el crecimiento, vamos a pensar en la niñez, ¿qué pasa? Que todo eso que ya absorbimos en nuestra primera etapa, en la segunda etapa lo vamos desarrollando y va aumentando el grado de violencia. Inclusive lo acabamos de ver en el cuadro anterior que mi compañera ejemplificó. Asimismo, empieza el maltrato más fuerte con la pareja. En el tercer nivel puede ser que cuando ya eres adulto, ese niño se convierte en adulto, entonces surge el maltrato familiar con la pareja y luego viene con los niños. Y así vuelve un círculo vicioso en el que se vuelve a representar el maltrato familiar. La violencia familiar o doméstica es algo que nos puede suceder en cualquier etapa de nuestra vida. Por eso les dejamos adjunto los números de emergencia para cualquier apoyo legal, emocional o de emergencia. Aquí tenemos el 911 o también de fundaciones que nos pueden ayudar. Espero que les haya gustado esta información. Hasta luego.